Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Ya viste en pantalla lo que vamos a preparar hoy, va a estar exquisito. El de hoy te traigo el menú completo, vamos a preparar la comida pero completísimo. Normalmente las milanesas suelen ser no saludables o no se recomiendan cuando estamos en una dieta, pero hoy te voy a hacer unas milanesas con todos sus complementos para que veas que sí podrías llegar a consumir milanesas de vez en cuando sin problema alguno. Y al final de cuentas te va a salir muy económica. Y como vamos a hacer la comida completa, vamos a comenzar con unas verduras al vapor. Aquí voy a estar utilizando un chayote, tengo 6 zanahorias chicas, 2 ramas de apio y un brócoli. Estas verduras las puedes cambiar a tu gusto. Para nuestro empanizado vamos a estar utilizando diente de ajo, un trozo de cebolla, clavos de olor, pimientas, media taza de leche, 2 huevos, pan molido y bisteces. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando bistec de puerco, pero ya saben, pueden utilizar de res, de pollo, inclusive pescado, y va a ser exactamente igual. Para nuestra ensalada voy a estar utilizando jícama, unas hojas de espinaca, un par de pepinos, lechuga, la que sea de su gusto. Yo voy a estar utilizando de esta y también voy a estar utilizando unas que cosecho aquí en mi patio. Y para que nuestra ensalada tenga sabor y no esté insípida, un poco de aceite de oliva, mostaza, jugo de limón, sal y vamos a preparar nuestro aderezo. Vamos a comenzar con nuestra ensalada. ¿A quiénes de ustedes les enseñaron que hay que frotarle con la puntita del pepino antes de pelarlo para quitarle lo amargo? Pónganme en los comentarios. Bueno, yo voy a preparar así. Parto mi pepino. Yo le suelo quitar las semillas porque no son muy bien digeribles por el cuerpo. Y ya que los tengo así, simplemente los corto. Vamos a ir reservando. La jícama, ya que la tengo pelada, suelo rallarla normalmente. Es la forma más fácil. Igual si quieren picarla o cortarla, pues es al gusto. Yo simplemente la voy rallando y así la vamos poniendo junto con el pepino. Aquí tengo ya mis hojas lavadas y en todas pues vamos a hacer esto. Simplemente las vamos a ir troceando, quitando las partes gruesas como este caso. Y ya lo demás lo vamos a ir juntando con el pepino, la jícama. Igual la espinaca, quitamos esta parte. Recuerden lavar y desinfectar muy bien. En la caja de la descripción les dejo el video de cómo se lavan y desinfectan las lechugas y espinacas. Y esta es la base de nuestra ensalada. Le vamos a hacer un aderezo, pero se los enseño al final porque si no se nos va a bajar. Vámonos con las verduras. El apio les muestro cómo lo hago yo. Voy quitando todas estas ramas que no las tiro. Las voy a guardar para hacer sopas y caldo. Y a esto le tratamos de quitar algo de la fibra, solo la parte más fibrosa. Vean cómo va saliendo. No es necesario quitar todo. Esto se va para ya sea nuestra composta o para nuestros caldos y sopas. Y ya nada más cortamos en trozos de un tamaño mediano para después irlas a cocinar. Nuestra zanahoria ya está pelada, quito las puntas, parto la mitad y ahora sí en medias lunas. Procuro igual que sean tamaños semigrandes, más o menos de este tamaño. Nuestro brócoli lo limpiamos, este es mucho más fácil. Solamente voy cortando así para sacar los trozos grandes y posteriormente los vamos partiendo en 2 o 3. Que queden más o menos de este tamaño. Limpiamos nuestro chayote. Yo le suelo quitar el centro porque luego está muy duro, muy correoso, pero pues igual hay a quienes les gustan. De hecho, cuando es chayote del de espinas, a mí me gusta mucho el corazón. Pero bueno, cortamos y troceamos. Vamos a poner una media taza de agua aproximadamente. Pongo primero la verdura más dura, en este caso son las zanahorias, y le vamos a poner un poco de sal de una vez. Esto ya está calentándose desde hace rato. Vamos a dejar que suelte el hervor y prácticamente vamos con la siguiente verdura. Son unos 5 minutos aproximadamente. Ahora sí, pasaron los 5 minutos y agregamos la siguiente verdura, en este caso el apio, que a pesar de no ser una verdura que es dura o que incluso se puede comer dura, pues como no a todo el mundo les gusta, pues la podemos suavizar así. Vamos a dejar unos 3 minutitos, ya vieron que ahora sí ya está hirviendo y vamos con lo que sigue. Continuamos con nuestro chayote. Aquí vamos a volver a agregar un poco de sal y estas cantidades pues son a su gusto. Nuestra ollita ya está hirviendo, mezclamos nuevamente y dejaremos otros 6-7 minutos para que se comience a suavizar ahora ya el chayote y prácticamente todo. Tapamos y vean cómo llevan las verduras. Noten que le echamos muy poquita agua y prácticamente todo esto se va cocinando al vapor con muy poco líquido. Ya casi está todo listo. Vamos a poner nuestro brócoli
Acomodamos y este sí se nos va a cocer solamente con el vapor que van a estar soltando las propias verduras. Así que le ponemos sal aquí arriba, tapamos y le vamos a dejar 5 minutos más y esto va a estar listo. Y vean, ya tenemos listo nuestras verduras. Ya nada más integramos, el brócoli ya está, ya se coció. Y como en estas ollitas de barro pues siempre se va guardando el calorcito, ahí las tenemos listas. Vamos con el aderezo, que es muy fácil. Pondremos el jugo de 2 limones, que igual podrían utilizar algún vinagre, ya sea blanco, de manzana, del que sea de su gusto. Voy a agregar una cucharadita completa de mostaza, sal. Hay que agreguen una buena cantidad para que agarre sabor. De todos modos recuerden que esto va a ser para toda la ensalada. Pimienta. Esto pues ya son mucho en cantidades al gusto. Y aceite de oliva. Y este va a ser nuestro aderezo. Vamos a preparar una mezcla para hacer nuestro empanizado y no sea simplemente huevo y ya. Voy a poner los 2 huevos en la licuadora. Leche, un cuartito de taza. Nuestra cebolla, un diente de ajo, unas 3-4 clavos de olor, pimientas, puse como 8. Normalmente no cuento mucho las especias, así que así las ponemos. Y sal. Y vamos a licuar esto. Aquí podrán agregar alguna otra hierba o especie, laurel, tomillo, mejorana, etcétera. Así que es al gusto y licuamos muy bien. Vamos a poner nuestros bisteces y le vamos a ir agregando la mezcla que preparamos. Esto, aparte de todo, de darnos más sabor en los bisteces, nos va a ayudar a suavizarlos. Así que si hacen carnes que son un poco más duras, con el efecto de la cebolla y la leche, les va a ayudar muchísimo. Y vamos a dejar reposar esto unos 30 minutos de menos, ¿eh? Si pueden dejarlo más tiempo, pues mucho mejor. Vamos a empanizar. Aquí tengo mi pan molido. Yo lo que suelo hacer es agregarle alguna semilla. En este caso le voy a poner unas 3 cucharadas de ajonjolí, pero igual podrían ponerle amaranto y con esto también le van a estar cambiando el saborcito a su empanizado. Escurrimos el exceso de nuestra marinada y empanizamos. Ya que tenemos bien empanizadas, pues las reservamos. Vamos a terminar nuestras milanesas y les voy a dar 2 opciones. Una es ponerle un poquito de aceite en spray. Estos aparatitos los encuentran en Mercado Libre, Amazon, AliExpress y los voy a meter en la freidora de aire. Solo requieren un poquito de aceite. De hecho se pueden hacer sin aceite, pero la verdad es que no quedan igual. Con esto es más que suficiente y estamos poniéndole muy poco aceite. Lo voy a poner unos 10 minutos a 200 grados y vamos checando. Y en otra opción es pues freírla. Aquí tengo un sartén con un poquito de aceite, el mínimo necesario prácticamente para que nada más no se me peguen, y vamos a dejar cocinar muy bien. Un poquito de aceite y ya. Ya que la tenemos doradita de un lado, pues volteamos y dejamos dorar. Vean cómo se ve aquí el ajonjolí, así es como me gusta. Y ya que está bien doradita, pues simplemente retiramos y ponemos en un plato con papel absorbente. Si es en freidora de aire, recuerden que a la mitad de la cocción tienen que darle la vuelta y los giramos. Y ahorita al final les muestro ambos. Vamos a terminar nuestra ensalada. Aquí ya tenemos un poco de todo. Yo lo que suelo hacer es ir haciendo en partes. Si van a hacer toda, pues combinen la junta, y si no, así por porciones. Ya que si no, con el aderezo y el peso de la jícama y de los pepinos, pues se nos baja la lechuga. Muy rápido, con muchísimo sabor. Vamos a servirnos nuestro plato. Y aquí ya nada más les muestro cómo salen en la freidora. Ya están listos. Yo en total les dejé 15 minutos y ya quedaron muy bien. Pasamos igual a papel absorbente y servimos. Yo normalmente suelo poner una porción muy abundante de ensalada. Con la ensalada no se hagan de la boca chiquita. Ponemos nuestra milanesa y por último nuestras verduras. Estas verduras las hice naturales, pero igual si quieren hacerlas a la mantequilla, pues solo es cuestión de al final, en el último paso de la cocción, pues le agregaríamos la mantequilla y ya están listas. Pero vean nada más, ahora sí que buen platazo me serví.
muy completo, muchísimas verduras. ¿Quién dijo que no se podía comer milanesa y también comer saludable? Pues bueno, aquí está una comida muy económica, porque al usar muchas verduras, pues esto nos va a salir más barato. Lo más caro aquí es la carne y lo demás tenemos un platote bien lleno de verduras. A mí me gusta esto porque con el ajonjolí tiene un mejor sabor. Las verduras en su punto. Y qué decir con la ensalada con nuestro aderezo, que también queda con muchísimo sabor. Ya no hay más que decir. Recuerda que si te gustan los videos me ayudas muchísimo dejando un comentario, tu pulgar arriba. En la caja de la descripción te dejo muchas recetas afines y nos vemos a la próxima. Chao.